El drenaje de liquidez de los bancos centrales es el aspecto más importante a considerar cuando miramos oportunidades de inversión. No es solamente la subida de tipos, sino el drenaje de liquidez, porque la liquidez es clave para conseguir acceso a crédito, acceso a nueva financiación para esos activos en los que buscamos inversión. Bien, hablemos de inmobiliario, porque muchos nos preguntan por el inmobiliario en época de inflación y por qué los precios inmobiliarios no están subiendo. De hecho, están bajando en la inmensa mayoría de las economías a pesar de la elevada inflación. El primer factor, por supuesto, es que durante los años en los que nos decían que no había ninguna inflación, ¿qué era lo que había? Una enorme inflación de activos, y los precios inmobiliarios fueron reflejando ese nivel de subida de precios prácticamente constante. Segundo, en los años en los que nos decían que no había ninguna inflación, lo que había un exceso de liquidez. Ese exceso de liquidez iba fundamentalmente a activos que se consideraban seguros, etcétera, y por lo tanto pues ha habido una enorme cantidad de fondos que han ido direccionados hacia el sector inmobiliario. Tercero, las subidas de tipos, por supuesto, hacen que el acceso a crédito y el acceso a hipotecas sea menor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Primero, en inmobiliario, el aspecto más importante es que la demanda se mantenga relativamente estable, pero sobre todo, tener claro que la oferta no está creciendo de manera fuerte. ¿Por qué? Porque el stock se eleva muy rápidamente en periodos en los que se drena liquidez y se suben los tipos. Por lo tanto, lo que debemos mirar es no solamente que haya buena demanda, que eso es relativamente fácil de percibir, sino que además la oferta no esté aumentando consistentemente, porque lo que puede generarse es que haya una apertura de stock disponible y no vendido que lleve a que los precios bajen más de lo esperado. También es importante entender el nivel de apalancamiento que tienen las empresas en los distintos elementos del sector inmobiliario, desde la parte comercial a la parte residencial y dentro de la parte residencial aquello que son distintos aspectos del engranaje de lo que es el sector, sea para segunda vivienda, sea en zonas con nueva construcción, etcétera, etcétera. El apalancamiento es clave. ¿Por qué? Porque la caída de liquidez va a afectar muchísimo a las partes más apalancadas. Por lo tanto, igual que hemos comentado en criptomonedas, igual que hemos comentado en tecnología, el elemento clave, el elefante en la habitación, lo que no parece que le importe a nadie, pero es la parte más importante, es ese drenaje de liquidez. En los próximos 2 años, los bancos centrales tienen que drenar al menos 5 billones de dólares de liquidez del sistema, si lo hacen y lo hacen como han anunciado. Segundo, a eso hay que añadirle 2,5 billones de dólares de déficits de países, de estados, que van a refinanciarse sí o sí. El drenaje de liquidez no es solamente la reducción del balance de los bancos centrales, también es la cantidad de déficits que financian los gobiernos y que por lo tanto es menos liquidez para el resto del mercado en un entorno en el que los bancos centrales no están comprando esos bonos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, apalancamiento como elemento clave. Tener en cuenta cuánto han subido los precios en los años anteriores como elemento clave. No podemos pensar que un activo nos va a proteger contra la inflación si ya ha descontado esa inflación en los años anteriores en los que había expansión cuantitativa. Tercero, la diferencia entre los distintos segmentos. No pensar en inmobiliario como cualquier activo y todos los activos o como un asset class en sí mismo, sino los diferentes segmentos que tienen circunstancias y catalizadores completamente diferentes. Y por supuesto que no se vaya generando un stock ocioso, un stock difícil de vender, creciente,
por aumento de oferta y ralentización de la demanda, incluso aunque la demanda sea relativamente buena. Por lo tanto, si no esperamos masiva expansión de múltiplos, que es lo que le ha gustado mucho al inversor en los años pasados, masivos aumentos de valoraciones, porque sí, y además no esperamos que vaya a generarse una demanda adicional que es difícil que venga con drenaje de liquidez y aumento de tipos, pues esos sectores en donde los fundamentales se mantienen sólidos pueden ser interesantes, pero no como un asset class en lo que todo vale o cualquier cosa vale o cualquier cosa es rentable. Drenaje de liquidez, subida de tipos, apalancamiento y empeoramiento o mejora del diferencial de stock disponible para la venta.